Introducción del caso y su conexión con el debate sobre conocimiento y tecnología. El caso Sueñan los androides con ovejas eléctricas plantea el desafío de comprender si la inteligencia artificial, la IA, es capaz de acercarse al tipo de conocimiento que produce el ser humano, especialmente en áreas como la psicología, la educación y el mundo laboral. Este debate exige analizar no solo cómo funciona técnicamente la IA, sino cuál es su estatus epistemológico. ¿Produce conocimiento o solo replica patrones matemáticos sin comprensión profunda? El caso se conecta directamente con discusiones contemporáneas sobre el papel de la tecnología en la construcción del saber humano, la validez del conocimiento generado algorítmicamente y los riesgos éticos que surgen cuando una herramienta capaz de procesar grandes volúmenes de información comienza a intervenir en prácticas profesionales sensibles. Asimismo, obliga a revisar los principios que guían nuestra comprensión del conocimiento, especialmente desde corrientes como el racionalismo y las epistemologías emergentes, para determinar en qué medida la IA apoya o amenaza los procesos cognitivos humanos, la integridad y profesionalidad y la toma de decisiones en contextos reales. Análisis profundo. El racionalismo sostiene que la razón es la fuente principal del conocimiento y que éste debe sustentarse en principios lógicos y deducciones coherentes. Descartes, 1637-1996. El conocimiento válido exige justificación racional, transparencia argumentativa y evidencia estructurada. Aportes del racionalismo al debate sobre la IA. Exigencia de claridad y justificación lógica. Cualquier respuesta asistida por la IA debe tener explicación comprensible, coherente y racional. La IA no puede ser una caja negra en ámbitos como la psicología. Y la delimitación epistemológica. Desde el racionalismo, la IA no posee ningún conocimiento porque no razona ni comprende. La protección de la integridad argumentativa del profesional. El racionalismo nos recuerda que el juicio ético y profesional es humano y que las herramientas tecnológicas deben complementarlo y no reemplazar el racionamiento crítico. Ahora bien, hablemos de las limitaciones que presenta el racionalismo, y de eso podemos nombrar dos en particular. La primera es que el racionalismo tiende a un pensamiento o a una lógica formal, lo cual lo lleva a ignorar un contexto, una experiencia afectiva y la diversidad cultural, cosas o elementos, precisamente elementos, que son propios de los procesos psicológicos y sociales. Como segunda, tenemos que el racionalismo también tiende a percibir de manera coherente las respuestas dadas por la IA, y estas se pueden interpretar como correctas o éticamente válidas. Desde las epistemologías del sur se critica la hegemonía del conocimiento occidental, por lo que se plantea que el saber es construido, situado e histórico desde las realidades sociales de comunidades y pueblos marginados, con lo cual se da una visibilización de desigualdades epistemológicas en las cuales se reproduce un sesgo basado en datos desde estructuras sociales desiguales. Esta corriente exige que se analice quién controla los datos y decide qué es válido o no y cómo afecta a las comunidades, así como la ética situada en donde se debe considerar las decisiones desde el contexto, cultura e historia del sujeto, cosa que la IA no puede hacer correctamente. En epistemológica racionalista podemos llegar a decir que la inteligencia artificial puede llegar a ciertos porcentajes mayores a la cognición humana. Sin embargo, no los llega a completar en su totalidad debido a que la cognición humana también está relacionada o basada en una fenomenología y en una subjetividad, lo cual la inteligencia artificial aún no la llegaría a poder concluir. Y desde un paradigma emergente encontramos características como que el aprendizaje cognitivo humano se ve influenciado por fenómenos como lo vivido, lo que lo relaciona en su contexto y lo situado en el momento. Y la inteligencia artificial aún no podría hacer uso de estos factores, así que su simulación sería parcial, más no total en el ejercicio. Y desde las epistemologías del sur podríamos concluir que la inteligencia artificial no podría delimitar una respuesta o un saber sin experimentar un contexto histórico, el saber
concreto de un territorio, la efectividad de cómo es su vividez en la situación y la política del conocimiento que se está exponiendo e experimentando en ese contexto. Sí, definitivamente. Y considero que dependiendo del uso que se le dé a la estrategia, puede ser una afectación de tipo negativa o positiva. Entonces, si es utilizada de forma racional, si es una estrategia que ayuda y favorece el conocimiento, entonces seguramente va a ser una afectación favorable y positiva para ese aprendizaje. Protección contra homogeneización tecnológica. Esto previene que los profesionales tengan un uso desmedido de las ciertas tecnologías que tienen sistemas tecnológicos que visibilizan conocimientos locales de lenguaje propio y formas de comunicación para construir un nuevo sentido. Las limitaciones que podemos encontrar ante esta situación es la dificultad estandarizada de las reglas generales al aplicar estos algoritmos y la segunda limitación podría ser que puede quedar como la persona se debe hacer esta limitación para que la persona no caiga en excesos de la articulación de este mismo uso de las tecnologías. Bueno, de una manera directa, 100% directa. Lo racional nos permite dar una comprensión completa de esa realidad y de alguna manera intensifica nuestro conocimiento y nuestra cognición. En conclusión, la respuesta de la docente fue correcta, ya que el pensamiento racional nos permite comprender de una mejor forma cómo funciona la tecnología y cómo ésta está influyendo en la mente humana. Intensifica nuestro conocimiento porque ésta facilita lo consciente con la crítica hacia la tecnología y condiciona nuestra mente a algo más objetivo y responsable sobre el uso y su impacto tecnológico. Bueno, las emociones humanas cumplen un papel en lo racional porque nos ayudan a ser conscientes de nuestras propias vivencias. Ellas son las que nos mantienen en el aquí, en el ahora, son las que nos permiten ser parte de la realidad de forma activa, son las que nos permiten sentir esa realidad externa. Entonces, pues siento que son casi que la respuesta a ese mundo o son la interacción directa con ese mundo que está afuera. En conclusión, podemos notar que las emociones son una parte fundamental del desarrollo de la vida del ser humano. Si basamos las emociones en una línea donde solo haya lógica y racionalidad, esa parte subjetiva de las emociones va a ser eliminada o borrada o no va a tener mucha relevancia en la interacción con el mundo. Por el contrario, si solo las definimos por su interacción con la inteligencia artificial, vamos a quitar de ellas ese papel protagónico de traernos al aquí, a la hora y llevarnos a interactuar con el mundo. Por último, diríamos que las emociones son parte fundamental del ser humano, entonces no podemos ignorarlas y no podemos definirlas solo por racionalidad o quitarle su rol solo por la inteligencia o el rol que ejecuta la inteligencia artificial en nosotros. ¿Cómo se puede cuestionar el dominio del racionalismo en la producción del conocimiento psicológico sobre la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede cuestionar? Pensaría que, por el contrario, en vez de cuestionar, nos ayudaría a argumentar.
todos los procesos psicológicos, ¿cierto?, que favorecen nuestro conocimiento y que se deberían ver apoyados por el uso del manejo adecuado de las inteligencias artificiales. Entonces, ayuda a complementar, ayuda a fortalecer o a cuestionar de manera positiva, favorable. Al producir conocimiento psicológico sobre la IA desde un único marco racionalista, estamos declarando no científicas o irracionales otros modos de conocimiento, por lo cual tenemos que abrir una visión pluriversal desde la IA que dialogue con otros saberes. Puede llegar a ser una afectación grave porque estaríamos hablando en ocasiones de que el mal uso o el uso excesivo podría llegar a ser un plagio, y entonces esto afectaría directamente a la ética del profesional, no solamente en la psicología, sino en todas las profesiones, y pondría en duda o en tela de juicio los argumentos que se puedan llegar a construir a través de la herramienta. Entonces, pienso que ahí sí llegaría a un nivel superior de una ética pues no basada en lo moral, ¿no? El mal uso o el uso excesivo de la IA puede generar afectaciones éticas graves, especialmente porque puede conducir al plagio, a la pérdida de autonomía profesional y a la desvalorización de los argumentos construidos por el propio estudiante o profesional. Integrando esta idea con la perspectiva epistemológica, se concluye lo siguiente. Desde el racionalismo, la IA debe ser usada con responsabilidad, porque si el profesional delega la construcción de argumentos en la herramienta, se rompe el principio fundamental del conocimiento racional, la justificación propia y consciente. El plagio, la repetición mecánica o la sustentación del juicio humano vulneran la ética, no solo en psicología, sino también en todas las profesiones. Esto no solo afecta la calidad del conocimiento producido, sino que también pone en riesgo la credibilidad del profesional y la validez ética de sus decisiones. Asimismo, la epistemología del sur advierte que delegar saberes humanos a una tecnología descontextualizada empobrece la práctica profesional, desconoce el carácter situado del conocimiento y rompe la relación ética con las comunidades y con el propio ejercicio académico. La IA no es peligrosa por sí misma, sino por el uso acrítico que se haga de ella. Cuando se utiliza como sustituto del pensamiento, contribuye al plagio, deterioro y la ética y compromete la confianza social en las profesiones, pero cuando se usa de forma racional y reflexiva y situada, puede potenciar el aprendizaje sin reemplazar la responsabilidad ética del sujeto.